Desde que se conocieron, todo había sido rápido, casi como si el destino hubiese jugado sus cartas. Luis, un hombre joven y apuesto, pero con la desesperación pintada en cada rincón de su vida, nunca pensó que el lujo llegaría a sus manos de esta manera. Su negocio había fracasado, las deudas lo perseguían, y el futuro parecía un abismo. Fue en una gala benéfica donde la vio por primera vez. Doña Isabel, una mujer mayor, viuda y extremadamente rica, rodeada por la soledad que la fortuna no podía llenar. Luis supo, en ese mismo instante, que ella sería su salvación. Con una sonrisa encantadora y palabras dulces, se acercó a ella, y en menos de un mes, logró lo impensable. La convenció de casarse en secreto. Pero no podía simplemente presentarla como su esposa. El escándalo sería monumental. Entonces, surgió la mentira. La presentó como su madre. Nadie sospechaba nada. Doña Isabel, siempre discreta y elegante, era presentada como la figura materna perfecta, mientras que Luis, con sus amigos y socios, la exhibía como un simple acompañante en eventos importantes. Pero, detrás de las sonrisas y las conversaciones vacías, todo comenzaba a desmoronarse. Los ojos críticos de la sociedad empezaban a notar los pequeños gestos, una caricia mal disimulada, una mirada de más, algo que no cuadraba en esa relación. Luis vivía con miedo. Cada vez que asistían juntos a un evento, sentía que el muro de mentiras se iba resquebrajando. Pero el dinero lo hacía callar esos pensamientos. ¿Hasta cuándo podría mantener esa farsa? Los primeros meses fueron fáciles. Doña Isabel se mantuvo al margen, feliz con la compañía de Luis y disfrutando del hecho de no estar sola. Pero para Luis, cada reunión social era una prueba. Cada vez que alguien elogiaba la relación tan cercana que tenía con su madre, sentía como su estómago se retorcía. Sabía que esa fachada no aguantaría para siempre. Una noche, en una lujosa cena de gala, todo comenzó a complicarse. Luis, vestido con un traje negro impecable, caminaba junto a doña Isabel, quien llevaba un vestido de seda azul marino que brillaba bajo las luces del salón. Al cruzar la puerta principal, todos los ojos se posaron en ellos. Sus amigos y socios los saludaban con sonrisas forzadas, pero Luis notaba algo extraño en sus miradas, algo que lo ponía incómodo. Durante la cena, uno de sus socios más cercanos, Fernando, se inclinó hacia él, mientras la música suave llenaba el salón. «Oye, Luis», le susurró en tono casual, «tu madre es bastante joven para su edad. No, tiene mucha vitalidad». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Rió nerviosamente, tomando una copa de vino para disimular su incomodidad. «Sí, ha tenido buena salud toda su vida», respondió, evitando la mirada inquisitiva de Fernando. Pero la tensión en la mesa se hizo evidente. Doña Isabel, ajena a lo que se cocinaba a su alrededor, le sonreía dulcemente. Para ella, todo parecía estar bien. Sin embargo, en el ambiente flotaba una nube de sospecha. Luis podía sentir cómo las miradas se cruzaban entre los presentes, como si hubiera algo más que no podía ver. Y entonces sucedió lo inesperado. Una mujer joven, de unos 30 años, entró al salón. Era Camila, una vieja amiga de Luis, alguien que conocía su vida antes de su matrimonio secreto. Camila se detuvo al verlo y, con una sonrisa falsa, caminó directamente hacia él. «Luis, no esperaba verte aquí», dijo, sus ojos destellando con malicia. «Y mucho menos con tu madre». La palabra resonó como una acusación disfrazada de cortesía. Luis sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Camila cayeron como una bomba en la sala, y el silencio se apoderó del lugar. Todos los ojos ahora estaban sobre él y doña Isabel, esperando una explicación, esperando que esa farsa finalmente se revelara. Doña Isabel miró a Luis confundida, y él sintió que no podía respirar. La mentira que había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse, y no tenía escapatoria. La tensión en la sala era palpable. Cualquier movimiento en falso y todo acabaría. Podría mantener la mentira por más tiempo, o estaba al borde del abismo. Luis sentía como si el tiempo se hubiese detenido. Los ojos de Camila, fijos en él,
Eran un recordatorio de que su pasado siempre lo acechaba, esperando el momento perfecto para destruirlo. Pero no podía permitir que eso sucediera. No ahora, cuando estaba tan cerca de asegurarse la vida de lujo que tanto había deseado. Con una sonrisa forzada, se levantó lentamente de su asiento y abrazó a Camila, tratando de contener los nervios que lo sacudían por dentro. «Camila, qué sorpresa verte por aquí», dijo Luis, manteniendo una calma que no sentía. «Sí, te presento a mi madre, Isabel». Camila alzó una ceja, claramente disfrutando del malestar que había generado en Luis. Sus ojos recorrieron a Isabel de arriba a abajo, como evaluando cada aspecto de la farsa que tenía frente a ella. Pero antes de que pudiera decir algo más, doña Isabel, inocente en toda la situación, extendió su mano con una sonrisa amable. «Un placer conocerte, querida», dijo con suavidad. «Luis me ha hablado mucho de ti». Camila tomó la mano de Isabel, pero su mirada nunca se apartó de Luis. Sabía algo, y eso ponía a Luis en una situación peligrosa. La tensión en el aire era tan espesa que parecía que todo el salón lo notaba. Las risas y las conversaciones a su alrededor se sentían distantes, como si fueran parte de un mundo ajeno al caos que se estaba desatando en su interior. Luis sabía que si no actuaba rápido, todo se vendría abajo. «Camila, ¿te gustaría acompañarnos un momento?», dijo Luis, tratando de llevarla lejos del centro de atención. Pero Camila no tenía intención de retirarse en silencio. Se inclinó ligeramente hacia Luis, susurrándole al oído con una sonrisa fría. «Siempre has sido bueno mintiendo, Luis, pero esta vez estás jugando con fuego. Todos sabemos que ella no es tu madre». Luis sintió un nudo formarse en su estómago. Sus manos sudaban mientras intentaba mantener la compostura. Si Camila hablaba, todo terminaría, y no solo perdería a Isabel, sino también la vida que había planeado para sí mismo. Era ahora o nunca. «No sé de qué hablas», respondió, aún con la sonrisa fija en su rostro. «¿Por qué no tomamos un trago y charlamos como en los viejos tiempos?». Camila lo miró, divertida por su intento de desviar la conversación. Pero algo en ella cambió. Aparentemente, había decidido no decir nada, por ahora. Luis respiró aliviado cuando ella finalmente sonrió con suavidad y aceptó el trago. A medida que la noche avanzaba, Luis intentaba concentrarse en las conversaciones banales de sus socios, pero no podía dejar de notar las miradas furtivas de Camila hacia él y doña Isabel. Cada segundo que pasaba, sentía como si estuviera en el borde de un precipicio, esperando el momento en que todo se derrumbara. Más tarde, esa misma noche, cuando volvieron a casa, Luis cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en el sofá. Doña Isabel lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Estaba cansada, quizás demasiado confiada en la relación que habían forjado. Pero Luis sabía que las cosas no seguirían así por mucho tiempo. La verdad siempre sale a la luz. Y ahora, con Camila rondando cerca, el reloj estaba en marcha. Los días siguientes a la fiesta fueron un verdadero infierno para Luis. Cada vez que salía a la calle o recibía un mensaje en su teléfono, esperaba encontrar el nombre de Camila, amenazando con destapar toda su mentira. En casa, todo parecía seguir normal. Doña Isabel, ajena a lo que ocurría, seguía con su rutina diaria, sonriendo como siempre, sin saber que su nuevo esposo vivía con un miedo constante. Una mañana, mientras desayunaban en la amplia y elegante cocina, el teléfono de Luis vibró en la mesa. Un mensaje de Camila. Sabía que tarde o temprano llegaría. Luis lo miró, pero no lo abrió de inmediato. El peso en su pecho crecía con cada segundo que pasaba. «¿Todo bien, querido?», preguntó Isabel, con esa dulzura característica en su voz. «Sí, sí. Todo bien», respondió Luis rápidamente, escondiendo el teléfono bajo la mesa. Solo un asunto del trabajo. Pero la verdad era otra. Camila no había terminado con él. No, ella tenía un plan, y Luis lo sabía. Pero en lugar de enfrentarlo de frente, ella estaba jugando con él, estirando la tensión hasta el punto de romperse. Cuando Luis finalmente abrió el mensaje, el contenido lo hizo congelarse. «Nos vemos esta noche en el restaurante del Hotel Luxor. Si no vienes, todos sabrán la verdad».
Luis sintió que el mundo se caía a pedazos a su alrededor. Camila lo tenía atrapado. No podía ignorarla, pero tampoco podía arriesgarse a perderlo todo. El único pensamiento que cruzaba su mente era: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para mantener esta mentira viva? Esa noche, bajo la excusa de una reunión de negocios, Luis salió de casa. Llegó al Hotel Luxor con el corazón latiendo a 1000 por hora. La entrada del lugar brillaba con luces elegantes, y el lujo que lo rodeaba contrastaba con el caos que llevaba dentro. Camila lo esperaba en una mesa del fondo, junto a una ventana que daba vista a la ciudad iluminada. «Sabía que vendrías», dijo Camila en cuanto lo vio, sin siquiera molestarse en sonreír esta vez. «Tienes mucho que perder, ¿verdad?» Luis se sentó lentamente, sin quitarle la mirada de encima. Sabía que no podía mostrarse débil frente a ella. «¿Qué quieres, Camila?», preguntó con voz tensa. Camila lo miró durante unos segundos, disfrutando el poder que ahora tenía sobre él. «Dinero. Mucho dinero. Oh, si prefieres, puedo contarle a todo el mundo la verdad sobre ti y tu madre. Tú eliges, Luis». El silencio que siguió fue insoportable. Luis sintió como su mundo se derrumbaba. No tenía el dinero que Camila pedía, pero tampoco podía dejar que ella destruyera todo lo que había construido. En ese momento, supo que estaba al borde de una decisión que cambiaría todo para siempre. «No sé si puedes imaginar lo que es estar en mi lugar, Camila», dijo finalmente, en un intento desesperado por ganarse algo de tiempo. «Pero te puedo asegurar una cosa. No te dejaré arruinar mi vida». Camila sonrió, segura de sí misma. «No se trata de arruinarte, Luis. Se trata de lo que puedes ofrecerme. Y te aseguro que si no me das lo que quiero, el precio que pagarás será mucho más alto». Luis se quedó en silencio. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una salida, una solución. Sabía que estaba atrapado, pero también sabía que no podía rendirse sin pelear. Luis miró a Camila fijamente, su rostro endurecido, pero por dentro sentía como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Sabía que estaba contra las cuerdas. El silencio entre ellos se alargaba, mientras Camila jugaba con su copa de vino, disfrutando del control que ejercía sobre él. «Está bien», dijo finalmente Luis, con una voz grave. «Te daré lo que quieres, pero no será fácil. Necesito tiempo». Camila lo observó por unos segundos, calculadora. Sabía que Luis estaba acorralado, y lo mejor que podía hacer era exprimir cada gota de esa situación. Sin embargo, sabía también que no podía tensar la cuerda demasiado o se rompería. «Tienes 3 días», dijo al fin. «Quiero una transferencia a mi cuenta o un maletín con efectivo. No me importa cómo lo consigas, pero si no tengo el dinero para entonces, bueno, ya sabes qué va a pasar». Luis asintió en silencio. Sabía que no tenía elección. Mientras Camila se levantaba, le lanzó una última mirada cargada de advertencia. «Recuerda, Luis, 3 días. No te equivoques». Cuando ella se fue, Luis se quedó solo en la mesa, sintiendo el peso de la desesperación aplastarlo. 3 días no era tiempo suficiente, pero debía encontrar la manera. No podía permitir que Camila destruyera todo lo que había conseguido. Al regresar a casa esa noche, Isabel lo esperaba con una sonrisa cálida, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. «¿Cómo te fue en la reunión, querido?», preguntó, con una taza de té en la mano. Luis la miró y sintió una punzada de culpa. Isabel era una buena mujer, demasiado buena para merecer estar atrapada en su red de mentiras. Sin embargo, por más que quisiera confesarle la verdad, no podía. Era un riesgo que no podía permitirse. «Todo bien», respondió, forzando una sonrisa. Solo fue un poco largo. Esa noche, mientras Isabel dormía profundamente a su lado, Luis no pudo pegar ojo. Su mente trabajaba sin descanso, buscando una solución. Sabía que no podía pedirle el dinero a Isabel sin levantar sospechas, y tampoco podía robarlo sin que ella se diera cuenta. Pero entonces, una idea empezó a formarse en su mente. Una idea peligrosa, pero quizás su única opción. Al día siguiente, Luis visitó a un viejo amigo, Andrés,
que trabajaba en el mundo de los préstamos ilegales. Sabía que era un terreno resbaladizo, pero en ese momento, cualquier opción era mejor que perderlo todo. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Andrés, con una ceja levantada, mientras encendía un cigarrillo. 15.000, en efectivo, respondió Luis, intentando sonar confiado, aunque por dentro temía la respuesta. Andrés soltó una risa seca. 15.000 en 3 días. ¿Te has vuelto loco, Luis? Nadie te prestará esa cantidad sin pedir algo a cambio. Luis sabía que Andrés tenía razón, pero estaba desesperado. Lo sé, dijo con firmeza. Y estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario. Solo necesito que me consigan el dinero. Andrés lo miró por un largo rato, evaluando la situación. Finalmente, apagó su cigarrillo y asintió. Conozco a alguien que podría ayudarte, pero será peligroso. Y si no pagas a tiempo, te cobrarán de otra manera. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Luis asintió sin dudar. Ya no había vuelta atrás. Los 3 días pasaron rápidamente, y finalmente Luis tenía el dinero en sus manos. Había pagado un precio alto, y ahora no solo debía temer a Camila, sino también a los hombres a los que les debía. La tensión era insoportable, pero al menos había cumplido su parte. Esa noche, se encontró con Camila en un lugar apartado, un callejón oscuro cerca del centro de la ciudad. Cuando le entregó el maletín, ella lo abrió, verificando el contenido con una sonrisa satisfecha. Veo que cumples tus promesas, dijo, mientras cerraba el maletín. Pero antes de que pudiera dar un paso más, algo inesperado sucedió. Desde las sombras, apareció un hombre que Luis no reconocía. Uno de los socios de Camila. Pensé que sería más difícil, dijo el hombre, mirándolo con desprecio. Pero parece que tu instinto de sobrevivir es más fuerte de lo que pensaba. Luis miró a Camila, traicionado. Ella había planeado algo más, y ahora estaba atrapado. La situación se había vuelto mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Luis sintió como el frío le recorría la espalda. No esperaba la traición de Camila. El hombre que había salido de las sombras lo observaba como si fuera un animal atrapado. Camila sonrió de lado, su mirada altanera y despreocupada. Vamos, Luis. ¿Realmente creías que todo esto terminaría aquí?, dijo Camila, con una voz suave pero venenosa. Este juego apenas está comenzando. Luis tragó saliva. Sabía que había cometido un error al confiar en ella, pero ya era demasiado tarde para retroceder. La desesperación empezaba a apoderarse de él, pero no podía permitirse perder el control. Tenía que salir de esa situación, aunque cada vez el terreno se volvía más inestable. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, intentando mantener la calma. Camila intercambió una mirada con el hombre que la acompañaba. Luego, se acercó a Luis, sus tacones resonando en el suelo del callejón. Se inclinó ligeramente hacia él y le susurró. Quiero más. Quiero todo. Luis se tensó. Camila siempre había sido ambiciosa, pero esto iba más allá de lo que él había imaginado. Antes de que pudiera responder, el hombre de las sombras dio un paso al frente. Ahora que has demostrado lo que estás dispuesto a hacer por dinero, tenemos una nueva propuesta para ti, dijo, su tono frío y amenazante. Luis lo miró con el ceño fruncido. Sabía que no le quedaba otra opción que escuchar. Hay un acuerdo en marcha con personas muy poderosas, continuó el hombre. Quieren tu empresa, y si no la entregas, bueno, ya sabes lo que puede pasar. La amenaza quedó suspendida en el aire. Luis sintió como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Había trabajado toda su vida para construir su empresa, y ahora, en cuestión de días, estaba a punto de perderlo todo. No puedo entregarles la empresa, dijo, con un hilo de voz. Es todo lo que tengo. Camila soltó una risa suave, burlona. Ah, Luis, ¿realmente piensas que tienes otra opción?, se burló ella. Nosotros controlamos el juego. Luis miró a su alrededor. El callejón oscuro ahora se sentía como una trampa sin salida. No podía confiar en Camila, pero tampoco podía enfrentar a las personas que estaban detrás de todo esto. Piénsalo bien, Luis, añadió el hombre. O tu empresa o tu vida. No tienes tiempo para equivocarte.
Luis apretó los puños, sintiendo como su mundo se desmoronaba. La decisión que debía tomar era imposible. Si entregaba la empresa, perdería todo lo que había construido. Pero si no lo hacía, su vida estaba en peligro. De pronto, un recuerdo fugaz de Isabel, su esposa, lo golpeó con fuerza. Ella no sabía nada de esto, y Luis había hecho todo lo posible por protegerla de sus errores. Si perdía la empresa, también la perdería a ella, porque todo lo que lo sostenía estaba basado en esa imagen de éxito y poder que él había creado. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, buscando ganar un poco de espacio. El hombre lo miró en silencio durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. Te damos 24 horas, respondió al fin. Y no nos hagas buscarlas. Camila le lanzó una última mirada, mientras el hombre le hacía una señal para irse. Luis los vio desaparecer en la oscuridad del callejón, mientras la sensación de estar atrapado se hacía más y más insoportable. Luis regresó a su casa en un estado de confusión y angustia. Sabía que debía decirle algo a Isabel. Pero, ¿cómo podría contarle la verdad sin destruir todo lo que habían construido juntos? Al entrar por la puerta, encontró a Isabel esperándolo en el salón, con una expresión de preocupación en su rostro. «Luis, ¿estás bien? Te noto extraño estos últimos días», dijo ella, acercándose para abrazarlo. Luis no pudo evitar abrazarla con fuerza, sintiendo una mezcla de amor y desesperación. Ella no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. «Todo está bien», mintió. «Solo es el trabajo. Nada de qué preocuparse». Pero Isabel lo conocía demasiado bien. «Luis, no puedes engañarme. Sé que algo está pasando», insistió ella, con una voz suave pero firme. Luis sintió el nudo en su garganta. Quería confesarle todo. Contarle sobre la deuda, sobre Camila, sobre los peligros que acechaban. Pero no podía. No podía arrastrarla a esa pesadilla. «Te prometo que todo estará bien», dijo, intentando sonar convincente. Isabel lo miró por un largo momento, y aunque no dijo nada más, sus ojos revelaban que no creía ni una palabra. Al día siguiente, mientras Luis estaba sentado en su oficina, mirando la ventana sin realmente verla, recibió una llamada de Andrés, el amigo que le había conseguido el dinero. «Luis, tenemos un problema», dijo Andrés, con voz seria. «Las personas que te prestaron el dinero están preguntando por ti. Quieren saber si vas a cumplir con el trato». Luis sintió que el mundo se le venía encima. Sabía que estaba en una situación límite, pero no había esperado que todo se desmoronara tan rápido. «Diles que necesito más tiempo», respondió Luis, desesperado. «No están dispuestos a esperar», dijo Andrés. «Si no cumples, vendrán por ti. Y no solo por ti, Luis. Vendrán por todo lo que te importa». Luis colgó el teléfono, su mente girando a toda velocidad. El tiempo se agotaba. Luis se levantó de la silla con el teléfono aún temblando en su mano. El tiempo se agotaba, y las amenazas empezaban a sentirse más reales que nunca. Sabía que ya no había margen para errores. Debía actuar, y debía hacerlo rápido. Esa noche, el ambiente en su casa era tenso. Isabel había notado la ansiedad en Luis, pero él seguía evitando las conversaciones profundas. Durante la cena, apenas probó bocado. Aunque Isabel intentaba disimular su preocupación, la tensión entre ambos era palpable. Después de la cena, mientras Isabel subía al dormitorio, Luis se quedó en la sala, mirando la pantalla de su teléfono. Había recibido un mensaje de Camila. Solo 2 palabras. «Listo ya». Luis sintió una mezcla de ira y miedo. Camila sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía cómo manipularlo, cómo mantenerlo bajo su control. Pero ahora, lo que estaba en juego no era solo su dinero, sino su vida entera. Decidió llamarla. «¿Qué quieres de mí, Camila?», preguntó, su voz cargada de rabia contenida. Al otro lado de la línea, Camila soltó una risa suave. «Sabes exactamente lo que quiero, Luis», respondió ella. «Quiero que entiendas que tú no estás a cargo de nada aquí. Si no juegas bien tus cartas, perderás todo. Y eso incluye a tu querida esposa». Luis sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Isabel, hasta ahora,
Había mantenido a Isabel alejada de todo, pero la amenaza de Camila lo hacía tambalearse. No podía permitir que Isabel fuera arrastrada a ese infierno. No la metas en esto, Camila. Esto es entre tú y yo, replicó Luis, tratando de mantener la calma. Oh, pero ya lo está, Luis. Ya está dentro. Lo quieras o no. Tú tomaste decisiones que ahora afectan a todos a tu alrededor. Así que mejor empieza a hacer lo que te digo. Luis sintió como su mundo se desmoronaba. Ya no estaba luchando solo por su empresa, sino por la vida que había construido junto a Isabel. Esa noche no pudo dormir. Los pensamientos lo acechaban sin descanso. Sabía que debía actuar, pero no tenía idea de cómo salir de ese laberinto oscuro. Debía proteger a Isabel, pero cada opción parecía una trampa. Al amanecer, tomó una decisión. Iba a enfrentarse a Camila cara a cara. Al día siguiente, llamó a Andrés y le pidió que organizara una reunión con las personas que estaban detrás del préstamo. Si iba a perderlo todo, al menos lo haría en sus propios términos. El encuentro tuvo lugar en un lujoso restaurante, uno de esos lugares que Luis solía frecuentar en tiempos mejores. Cuando llegó, Camila ya estaba sentada en una mesa del fondo, esperándolo con una sonrisa fría en su rostro. A su lado, dos hombres imponentes lo observaban con seriedad. Luis se sentó frente a ella, tratando de no mostrar el miedo que sentía. Vamos directo al grano, dijo Luis, decidido. ¿Qué quieres? Camila sonrió y entrelazó los dedos sobre la mesa. Quiero tu empresa, Luis. Todo lo que has construido. A cambio, te dejaré ir. Tú y Isabel podrán vivir una vida tranquila, sin deudas, sin amenazas. Luis la miró fijamente. Sabía que si entregaba la empresa, no le quedaría nada. Pero si no lo hacía, su vida y la de Isabel estarían en peligro. ¿Y si no lo hago? ¿Qué va a pasar? Preguntó, desafiándola. Camila se inclinó hacia él y susurró. Ya sabes lo que va a pasar, Luis. No necesito explicarlo. Luis sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente. Sabía que ella hablaba en serio. No podía subestimarla. De repente, un golpe de adrenalina lo hizo reaccionar. No podía rendirse sin luchar. No dejaría que Camila destruyera todo lo que había construido. Sabía que tenía una carta bajo la manga, algo que no había compartido con nadie. Tengo una oferta mejor, dijo Luis, inclinándose hacia adelante. Puedo ofrecerte algo mucho más valioso que la empresa. Camila lo miró con curiosidad, arqueando una ceja. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó, sin quitarle los ojos de encima. Luis sonrió por primera vez en días. Sabía que estaba a punto de arriesgarlo todo, pero también sabía que esta era su única oportunidad. Tengo información que podría destruir a las personas que están detrás de todo esto. Si me dejas en paz, te daré lo que necesitas para derribarlos. Tú serás la única en control. Camila lo observó en silencio, sopesando sus palabras. Era una oferta peligrosa, pero también tentadora. Si Luis realmente tenía esa información, podría eliminar a sus superiores y quedarse con todo. Habla, dijo finalmente. Quiero escuchar lo que tienes. Luis soltó un suspiro aliviado, pero sabía que el juego no había terminado. Todavía tenía que sobrevivir a esta negociación, y las apuestas seguían siendo mortales. Luis sabía que había apostado su vida y todo lo que tenía en ese momento. Camila lo observaba, midiendo cada uno de sus movimientos, pero él se mantenía firme. No podía permitirse flaquear ahora. Había llegado demasiado lejos. La tensión en la sala del restaurante era palpable. Los dos hombres de Camila seguían atentos, como si estuvieran listos para actuar ante cualquier señal de peligro. Luis estaba jugando con fuego, pero no tenía más opciones. Todo lo que se está en un archivo encriptado, dijo Luis, manteniendo la mirada fija en Camila. Si algo me pasa, ese archivo llegará a manos que no te convendrían. Tú decides si quieres negociar o arriesgarte a perderlo todo. Camila se quedó en silencio por unos segundos, pero finalmente su expresión cambió. Sabía que no podía ignorar esa amenaza. Los hombres que estaban por encima de ella eran peligrosos, y cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. A pesar de ser fría y calculadora, no era tonta.
Muy bien, Luis, dijo finalmente. Te concedo el trato. Dame esa información, y yo me aseguraré de que tú e Isabel no tengan más problemas. Me quedo con tu empresa, pero tú te irás libre. Luis sintió un nudo en el estómago. Renunciar a todo lo que había construido era devastador. Pero en ese momento, lo único que le importaba era proteger a Isabel y salir de esa pesadilla. Trato hecho, respondió, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Días después, todo había cambiado. Luis y Camila hicieron el intercambio. Él le entregó el archivo, y ella lo dejó marchar, cumpliendo su promesa. Luis había perdido su empresa, pero lo más importante es que él y su esposa estaban fuera de peligro. Isabel nunca supo la verdad completa. Para ella, el cierre de la empresa fue simplemente una mala decisión de negocios, una crisis como tantas otras. Luis, por su parte, decidió no compartir los detalles más oscuros de lo ocurrido. No quería que el peso de la verdad la destruyera también. Con el tiempo, Luis e Isabel se mudaron a una ciudad más tranquila, dejando atrás el caos y los fantasmas del pasado. A pesar de todo, Luis había encontrado una nueva oportunidad en la vida. La oportunidad de empezar de nuevo, lejos del poder corrupto y las mentiras. Al final, aunque Luis perdió gran parte de lo que había construido, ganó algo aún más valioso, la libertad. La libertad de volver a empezar, sin miedo a las amenazas que alguna vez lo rodearon. Isabel, sin saberlo, fue su faro en medio de la oscuridad, y ambos lograron reconstruir su vida juntos. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha atrapado tanto como creemos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Hay muchas más historias intensas, emocionantes y llenas de giros inesperados por venir, y nos encantaría que formes parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.